Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Ambos padres querían que Robert aprendiera, pero que estudiara cosas distintas. El padre rico decía, el verdadero aprendizaje demanda energía, pasión y un deseo ferviente. En muchas ocasiones es el miedo lo que hace que la gente trabaje en un empleo. El miedo a no tener suficiente dinero o a ser despedidos. El aprendizaje sobre la manera de hacer que el dinero trabaje para ti es una materia que se estudia para toda la vida. Sin embargo, la mayoría de las personas no estudian eso y por eso tienen problemas económicos. Los impuestos son una pequeña sección del aprendizaje sobre la manera de hacer que el dinero trabaje para ti. Robert comenzó a trabajar sin sueldo, pues era una oportunidad para convertirse en un hombre rico. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Si aprendían esta lección, disfrutarían de una vida plena, de libertad y seguridad. El padre rico comenzó a tentar a los chicos con un jugoso aumento de sueldo, pero al parecer esta era parte de la lección. La mayoría de las personas tienen un precio, esto debido a sus emociones, el miedo y la codicia. El miedo a quedarnos sin dinero, la codicia o el deseo nos hacen pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar, y esto provoca que se establezca un patrón conocido como la carrera de la rata, que consiste en levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas. Existe una manera de no estar en la carrera de la rata. El primer paso consiste en decir la verdad. Muchos empleados no dicen lo que sienten por miedo a perder sus empleos y a no tener dinero. Así que en lugar de decir lo que sienten o piensan, reaccionan a un sentimiento. El miedo los tiene en una trampa que no deja de trabajar. Trabajar, ganar dinero, esperando que el miedo desaparezca. Ahora el dinero dirige sus vidas, sus almas y sus emociones. El padre rico quería que Robert y Mike evitaran esa trampa. La gente trabaja por dinero debido al deseo para comprar, tener seguridad, comodidad, placer, entre otras. Por eso, trabajan para que el dinero alivie sus almas, pero el dinero no puede hacer eso. La razón por la que las personas ricas son ricas no es debido al deseo, sino al miedo de no tener dinero, de ser pobres, de perderlo todo, como sus mansiones, automóviles, entre otras cosas. Les preocupa lo que dirán sus amigos si lo pierden todo. Las emociones son lo que hacen nos hace humanos, lo que nos hace reales. La palabra emoción equivale a energía, en movimiento. Sé fiel acerca de tus emociones y utiliza tu mente a tu favor. Cuando una persona dice necesito un empleo, es más probable que sea una emoción lo que lo creó. El miedo a no tener dinero genera esa idea. Es importante tener una educación y un empleo, pero eso no controla el miedo. El padre rico quería enseñarles a dominar el poder del dinero, no a tenerle miedo, a no convertirse en un esclavo de él. Entonces, recordemos que la trampa es causada por dos emociones, el miedo y la codicia. Saber utilizarlas a nuestro favor, y es que si no lo logramos y nos volvemos ricos, seremos unos esclavos bien pagados. La causa de la pobreza o dificultades financieras es el miedo y la ignorancia, no la economía o los gobiernos ricos. Cuando una persona deja de buscar información y conocimientos de sí mismo, la ignorancia se apodera de ella. Esa lucha es una decisión momento a momento, aprender a abrir o a cerrar nuestra mente. Pensar que un empleo nos hará sentir seguros es cruel y mentirnos a nosotros mismos. Evitar esa trampa y no dejar que el dinero gobierne nuestra vida. La ignorancia sobre el dinero es lo que causa miedo y codicia. Y es que los precios deberían bajar en realidad. Los precios suben debido a la codicia y el miedo causados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos, pero enseñan a la gente a trabajar por el dinero y no la manera de controlarlo. Aprender a controlar nuestras emociones para pensar y no a pensar con tus emociones. Un terreno espinoso
es nuestro miedo y nuestra codicia. Vencer el miedo y enfrentar nuestra codicia, debilidades, necesidades, es la manera de salir de él. Y el camino es por medio de la mente, al escoger nuestros pensamientos correctamente. Recordemos que un empleo es solo una solución de corto plazo a un problema largo. Para ello, las personas deben pensar con las emociones y pensar con la mente. Los ricos saben que el dinero es una ilusión y que ellos realmente hacían dinero y trabajaban para ganarlo. El dinero es realmente una invención. La codicia y el miedo que la ilusión del dinero es mantenida por millones de personas que piensan que el dinero es real. Lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. El dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que de lo importante en la vida no es cuánto se gana en dinero, sino en cuánto dinero conserves. Los chicos de la escuela sin cimientos financieros, pues no se enseña una educación financiera en las escuelas. La contabilidad es una materia muy aburrida y desconcentrante, pero para ser rico a largo plazo es una materia muy importante, pues es tener una base sólida financiera y profunda. Regla número 1. Saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo. Lo que define a un activo no son las palabras, sino los números. Si no puedes leer los números, no puedes distinguir un pasivo en un agujero en el suelo. Si deseas volverte rico, debes leer y comprender los números. El rico adquiere activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos. La causa principal por la que las personas tienen problemas financieros consiste en que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que extrae dinero de mi bolsillo. Si se desea ser rico, debemos contar con una educación financiera, tanto en palabras como en números. El 80% de las familias trabajan duro para salir adelante, no porque no ganen dinero, sino que porque pasan su vida construyendo pasivos en vez de activos. El dinero a menudo no resolverá los problemas, de hecho puede hacerlos más graves. Si tenemos un patrón que consiste en gastar todo lo que ganamos, lo más probable es que el incremento en efectivo tendrá como resultado un incremento en el gasto. Lo que hace falta en la educación no es cómo hacer dinero, sino cómo gastarlo, es decir, qué hacer después de ganarlo, cómo evitar que los demás te lo quiten, cuánto tiempo conservarlo y qué duro trabajo ese dinero para nosotros. A eso se le llama aptitud financiera. Hoy en día una persona puede ser exitosa desde el punto de vista profesional, pero carecer de educación financiera. La verdadera causa de los problemas financieros consiste en la manera en que elegimos gastar el dinero, y son causadas por la falta de educación financiera y por no comprender la diferencia entre un pasivo y un activo. Los pobres y la clase media a menudo permiten que el poder del dinero los controle. El poder del dinero es utilizado en su contra. El miedo a ser diferentes también impide que muchas personas busquen nuevas formas de resolver sus problemas. Muchos problemas financieros importantes son causados por seguir a la multitud y tratar de mantener el paso de los demás. El miedo a ser diferentes. El padre rico odiaba las palabras no puedo o tenemos que hacerlo de esta manera porque es la forma en que todos los demás lo hacen. A pesar de que abandonó la escuela a los 13 años, tuvo una buena educación financiera y resultó ser un hombre muy exitoso. Las escuelas han sido empleadas para producir buenos empleados en vez de buenos empleadores. El padre pobre creía que su casa era un activo y que era la inversión más grande. El otro padre pensaba que era un pasivo. Robert le mostró que los gastos que implican una vivienda,
pues mientras más grande sea una casa, más gastos implica esta. Las emociones de tener una casa bonita y grande tienden a disminuir la inteligencia financiera. La clase media se encuentra en un estado constante de dificultades financieras. Sus gastos tienden a incrementarse al mismo ritmo que el incremento de sus salarios y manejan su hogar como su principal activo. La verdadera tragedia es que la carencia de educación financiera previa es lo que crea el riesgo que encaran las personas promedio de clase media, y la razón por la que tienen que jugar a lo seguro es debido a que sus posiciones financieras ahora son débiles. El mejor camino para comenzar a enriquecernos es concentrar nuestros esfuerzos en solo adquirir activos que generan ingresos, enfocarnos en mantener bajos los pasivos y los gastos. Invertir no es riesgoso, es la carencia de inteligencia sencilla, comenzando con la educación financiera, lo que ocasiona que el individuo esté en demasiado riesgo. Necesitamos aprender de la manera en que nosotros nos logramos beneficiarnos, sobre todo con nuestros esfuerzos. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro. O bien, si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días sobreviviré? La riqueza mide cuánto dinero está produciendo nuestro propio dinero, por lo tanto su capacidad de sobrevivir financieramente. Mientras se mantengan los gastos por debajo del flujo de efectivo de esos activos, se hará más rico, con más y más ingresos provenientes de otras fuentes distintas al trabajo físico. Los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos. La clase media construye pasivos que piensan que son activos.